Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 1. En este video vamos a analizar lo que es el divisor de voltaje, ¿no? Ya hemos analizado resistencias en serie, en paralelo, en triángulo, estrellas o transformación, ¿no? Leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm, y ya tenemos los conocimientos para poder obtener lo que son las fórmulas para divisor de voltaje, ¿no? Bien, vamos a comenzar el video. Vemos acá un circuito de una sola malla eléctrica, donde tenemos una fuente de voltaje y tres resistencias que están conectados en serie, ¿no? ¿Por qué están conectados en serie? Porque están unidos entre uno de sus terminales y ningún elemento más, ¿no? Vemos acá una corriente que está en el sentido horario. Ustedes saben que al circular la corriente, como es una trayectoria cerrada, cuando pasa por cada resistencia, ¿qué es lo que va a provocar? Una caída de tensión, ¿no? Un voltaje en esa resistencia, que por nuestro convenio de signo, por donde ingresaba la corriente era más y por donde salía era negativo, ¿no? Entonces vamos a tener, cuando pasa por esta resistencia, va a generar un voltaje 1, ¿no? Esta misma corriente, como está en serie es la misma, va a pasar por la resistencia 2, ¿qué es lo que va a generar acá? Un voltaje 2, ¿no? Y de la misma forma va a pasar por la resistencia 3, ¿qué es lo que va a generar? Un voltaje 3, ¿no? ¿Qué nos decía nuestra ley de voltaje de Kirchhoff? La sumatoria de las caídas de tensión es igual a la sumatoria de los voltajes de la fuente. En este caso solamente tenemos una fuente. La sumatoria de estas tres caídas de tensión, de estos tres voltajes, es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Bien. Pero ¿qué nos quiere decir divisor de corriente? ¿A qué es lo que queremos llegar? Por ejemplo, si nosotros tenemos un ejercicio, ¿no?, de circuitos eléctricos y tenemos como dato, el problema nos da, por ejemplo, los siguientes datos, ¿no? Nos da, por ejemplo, solamente datos del voltaje, nos da, y los datos de la resistencia, ¿no? ¿Qué pasa si ese ejercicio nos da estos cuatro datos, ¿no? Tanto del voltaje y de la resistencia, y nos pide hallar ¿qué cosa? Nos pide hallar el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, ¿no? Nosotros fácil lo podíamos obtener aplicando nuestra ley de Ohm, reduciendo nuestra resistencia en serie, ¿no? ¿Qué es lo primero que queríamos? Reducir nuestras resistencias en serie. ¿Para qué? Para obtener uno solo equivalente que esté en paralelo con la fuente de voltaje. Luego aplicar mi ley de Ohm, que sería para poder obtener la corriente, ¿no? Corriente es igual al voltaje entre, en este caso, la resistencia equivalente, que serían las tres resistencias. Así obtendríamos la corriente. Luego, ¿qué haríamos? Como ya tenemos la corriente, volver a este circuito inicial y aplicar voltaje 1, corriente por R1, voltaje 2, corriente por R2, voltaje 3, corriente por R3, aplicando nuevamente mi ley de Ohm. Pero como que sería un poco más de paso, ¿no? Más largo sería el desarrollo, la solución del ejercicio. Pero nosotros podemos aplicar fórmulas de divisor de voltaje y obtener de manera inmediata estos valores, sin tener que reducir, sin tener que aplicar mi ley de Ohm, sin tener que regresar al circuito y volver a aplicar la ley de Ohm, ¿no? ¿Por qué? Por medio de la corriente, ¿no? Entonces vamos a obtener esas fórmulas y ver a qué llegamos, ¿ya? Vamos a aplicar primero mi ley de voltaje de Kirchhoff. Voy a tener acá por ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué me decía la ley de voltaje de Kirchhoff? La sumatoria de las caídas de tensión es igual al voltaje de la fuente. Listo. Entonces tenemos que el voltaje de la fuente es igual a ¿qué cosa? A V1 más V2 más V3, ¿verdad? Tengo acá V1 más V2 más V3. Yo voy a expresar estos valores de voltaje en función de ¿qué cosa? En función de corriente y resistencia por mi ley de Ohm. Este voltaje lo voy a mantener igual, ¿no? Porque no tengo como cuando trabajamos en las resistencias en paralelo, el circuito equivalente, ¿no? Entonces yo voy a aplicar así, por ley de Ohm, por ley de Ohm, ¿qué es lo que yo voy a tener? El mismo voltaje, y el voltaje 1, ya no voy a poner voltaje 1, sino lo voy a expresar en fórmula de corriente y resistencia. ¿Qué era igual el voltaje por mi ley de Ohm? Corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces voy a poner voltaje 1 es igual a corriente por resistencia 1. Aquí es igual al voltaje 2 más la misma corriente, porque es la misma, por resistencia 2. Más, aquí es igual al voltaje 3, la misma corriente por resistencia 3. Y aquí yo voy a obtener una primera ecuación. ¿Qué es lo que voy a seguir? Lo que voy a hacer es ahora obtener el valor de las corrientes, ¿no? Voy a obtener el valor de las corrientes. Pero antes, vamos a ver, vamos a pasar
Vamos a dividir la pizarra. Esa ecuación 1 yo lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque voy a tener la corriente, no sé, lo puedo reducir. Voy a sacar el término común que es la corriente y me va a quedar de la siguiente manera. Voltaje es igual a ¿qué? A la corriente, porque es la misma y que está en serie, por resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y a esto yo lo voy a llamar mi ecuación 1, ¿no? Ya este ya no. Listo. Ahí yo tengo mi ecuación 1. Lo que voy a hacer ahora es encontrar el valor de la corriente. Primero, ¿a qué es igual la corriente? Acá, en esta resistencia. Por mi ley de Ohm, ¿a qué es igual? A corriente es igual a voltaje 1 entre resistencia 1. Pero yo también tengo otro valor de corriente, porque esta corriente va a circular, va a ser la misma en el de acá. ¿A qué va a ser igual la corriente? A voltaje 2 entre resistencia 2. Aquí también voy a tener otro valor de corriente. ¿A qué va a ser igual? A corriente voltaje 3 entre resistencia 3. En conclusión, esta corriente puede ser igual a voltaje 1 entre resistencia 1, a voltaje 2 entre resistencia 2 o a voltaje 3 en resistencia 3, ¿no? En función de cada resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada valor yo lo voy a reemplazar en la ecuación 1. Vamos a obtener que tengo, ¿no? Entonces acá vamos a poner así. Reemplazando y en la ecuación 1, ¿no? Voy a tener así. Voy a reemplazar y en la ecuación 1. ¿Qué es lo que voy a tener primero yo? A ver, vamos a ver. Si yo reemplazo primero y en función del voltaje y la resistencia 1, voy a tener voltaje es igual a y, ya no voy a poner y, sino voltaje 1 entre resistencia 1. Voltaje 1 entre resistencia 1 por R1 más R2 más R3. ¿Qué es lo que yo quería hallar? Quería hallar los voltajes, ¿no? Los voltajes en cada resistencia. Entonces, como yo aquí tengo V1 y los datos que me daban era el voltaje y R1 y todas las resistencias, voy a despejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Que V1 es igual a ¿qué cosa? Este R1 lo voy a pasar multiplicando, voy a tener el voltaje de la fuente por R1 sobre esta sumatoria, ¿no? R1 más R2 más R3. Y miren lo que obtuve acá. Ya obtuve la fórmula para poder hallar el voltaje 1 con los datos que me daban, que es el voltaje de la fuente y la resistencia, ¿no? Aplico esta fórmula para poder obtener la caída de tensión en la resistencia 1. Voltaje 1 es igual a ¿qué cosa? Al valor, o sea, el voltaje de la fuente por la resistencia entre la suma de las resistencias en serie. Nada más. Ahora vamos a obtener los otros dos valores. Vamos a ver acá. Vamos a dar la pizarra y tener acá. Voltaje es igual a corriente. Ya trabajé con esto, ahora voy a trabajar con este. Voltaje 2 entre resistencia 2 por resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. De la misma forma, yo quiero tener el valor del voltaje 2, ¿no? O sea, de la caída de tensión en la resistencia 2. Voy a despejar en función de eso. Voy a tener que voltaje 2 es igual a ¿qué cosa? Al valor de voltaje de la fuente por la resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y ya obtuve la fórmula para poder obtener esa caída de tensión en la resistencia 2. Voy por la última que nos falta. Voltaje es igual a corriente. Ya trabajé con este, voy a trabajar con el último. Voltaje 3 entre raíz de 3. Voltaje 3 entre raíz de 3 por R1 más R2 más R3. Lo que me piden es la caída de tensión en la resistencia 3. Voy a despejar en esa función. Voltaje 3 es igual al valor de voltaje de la fuente por la resistencia 3 entre la sumatoria de las resistencias que están en serie. Y ya obtuve la otra fórmula, ¿no? Miren, si se dan cuenta, hemos obtenido las tres fórmulas para poder hallar cada voltaje en las resistencias con los datos que me daba. En sí es una sola fórmula, simplemente varía de acuerdo a la incógnita que nos pides. Entonces, en conclusión, si yo quiero obtener el voltaje en una de las resistencias que están en serie,
y me dan como dato el valor de voltaje de la fuente y la resistencia, ¿qué aplico? Mi fórmula, que es igual al voltaje de la fuente por la resistencia que le corresponda entre la sumatoria de las resistencias en serie. Y eso es lo que nos quiere dar lo que son las fórmulas de divisor de voltaje. Es una manera inmediata para poder obtener las caídas de tensión en las resistencias que están conectadas en serie, ¿no? Ya sin necesidad de poder aplicar la reducción, luego la ley de Ohm, luego volver al circuito y multiplicar cada corriente, ¿no? De manera inmediata, obteniendo los valores que nos da el ejercicio, podemos obtener esas caídas de tensiones. En el siguiente video vamos a hablar acerca ya no de divisor de corriente, sino divisor de voltaje para las resistencias que están en paralelo. Vamos a ver qué vamos a obtener ahí. Suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos, compañeros y bueno, a seguir estudiando. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.